Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Vamos a saludar a alguien que siempre tuvo la enorme gentileza de estar a disposición nuestra, así que nosotros lo agradecemos mucho. Alguien además que comunica muy bien. Es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Es Omar Suet, es el miembro del grupo asesor de la Presidencia de la Nación. Pero no lo estamos llamando por el COVID. Acá la diferencia es que no lo estamos llamando por el COVID, sino porque queremos hablar del reciente anuncio de un nuevo método para prevenir otro virus, como es el VIH. Estamos en contacto con Omar Suet. Omar, muy buenos días. Daniel Tonietti te saluda. Hola Daniel, gracias por la llamada. Qué gusto hablar algún día de otras cosas que no sea COVID en esta cuestión. Exactamente. Es más, te propongo ese desafío. No mencionemos la palabra siquiera. Ok. Bueno, este anuncio importante a propósito de un nuevo método para prevenir el SIDA. ¿El SIDA es una pandemia o dejó de serlo o en un momento lo fue? No, sigue siendo una pandemia, sigue afectando 1,5 millones de personas cada año, entonces realmente todavía no es algo que se haya controlado, y en Argentina mueren 1.500 personas cada año por esto y 6.000 casos nuevos. Entonces realmente con las posibilidades de prevención que tenemos ahora, esta nueva información es potencialmente capaz de realmente cambiar varias historias, ¿no? Entonces estamos muy contentos por eso, además porque participamos en la Fundación Huésped, donde llevo la mayor parte de mi trabajo, activamente en eso, con 200 personas que participaron en esta investigación. Así que esta noticia para nosotros es muy importante y estamos muy contentos. Y traducido a nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas comunes, ¿qué es esta noticia? Mira, esto se trata de una inyección, de una medicación que se llama cabotegravir. Entonces, nosotros ya sabíamos que las personas que tienen mucho riesgo de adquirir HIV pueden tomar una medicación preventiva para evitar infectarse. Por ejemplo, si vos realmente no podés manejar la exposición porque usas drogas, y cuando utilizas drogas habitualmente no te cuidas o no te cuidas en esas circunstancias, o sos trabajadora sexual o trabajador sexual, o hay mucha gente que realmente no puede gestionar la posibilidad de usar preservativo todos los días, estas personas tienen un alto riesgo de infectarse. La gran mayoría de las personas que se infectan en Argentina están en estos grupos de personas que no pueden gestionar, por más que uno les enseña, les hablo, les regala los preservativos, por diferentes razones. 30% de las nuevas infecciones son chicos, adolescentes, jóvenes, gay. Entonces es un grupo que realmente se expone mucho en ese periodo de la vida. Por ahí después ya, cuando crece, cuando tiene un desarrollo personal, por ahí ya tiene la capacidad de cuidarse mucho mejor. Entonces, durante estos periodos de riesgo, una persona puede tomar una medicación para evitar infectarse, así como las chicas jóvenes, adolescentes, pueden tomar una pastilla anticonceptiva para evitar embarazarse si no se quieren embarazar. Las personas que se consideran en riesgo podrían tomar una medicación que sería la pastilla de la profilaxis preexposición. Preexposición. Pero ahora, a ver si entiendo, si logro entender. Sería una pastilla, una persona que se considera en grupo de riesgo, que me parece que grupo de riesgo son todas las personas que no toman las medidas para prevenir, ¿o no? No es tan así. Por ejemplo, la pareja de alguien que tiene HIV, ¿sería? La pareja de alguien que tiene HIV no, porque las personas tratadas con HIV, bien tratadas, no transmiten. Indetectable e intransmisible. Pero sobre todo las personas, los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres transgéneros, tienen relaciones con otras personas que tienen una prevalencia alta de HIV. Bien. Entonces por eso uno trata de concentrarse, y entre los grupos heterosexuales, los que usan drogas, los que han tenido sífilis anteriormente, los que han tenido parejas que tienen, digamos, varias o muchas parejas, más de 5 parejas, también pueden ser un factor de riesgo. Pero lo que es cierto, que si vos... ¿Y esto sería una pastilla preventiva? Esto ya está aprobado en el año 2015, la pastilla preventiva ya estaba aprobada, la recomienda la OMS, se usa en varios países, Brasil se la da gratuitamente a la gente que la necesita, y Argentina tenía todo listo para empezar, y con la emergencia del COVID se frenó. Pero ¿cuál es la noticia nueva aquí?
La noticia nueva es que esta pastilla, la cara negativa de esta pastilla, que tienen que tomar la pastilla todos los días, y los chicos adolescentes no la toman, y justamente es el grupo que más se podría beneficiar. Y entonces lo que nosotros hemos demostrado ahora, junto con un montón de otros centros, y lo que se acaba de presentar ayer, es que una inyección que se da cada 2 meses es incluso mejor que esta pastilla, que es altamente efectiva, 90% efectiva en prevenir el HIV. Esta inyección es 3 veces todavía más potente. O Doctor, sea que, Sergio Vinieski lo saluda. Lo que usted está diciendo cambia la historia a toda una generación que nos hemos criado con el fantasma del con HIV. el terror que se nos roba un preservativo. O sea que uno puede ir a exponerse sin preservativo, habiéndose aplicado esa inyección. ¿Eso está ya demostrado? Eso es lo que acabamos de demostrar ayer, y por eso un estudio muy grande de 4.500 personas que estaba esperado que termine el año que viene, como se dividieron 2.200 personas recibieron la pastilla, 2.200 recibieron la inyección, y después de un año y medio de seguimiento, en este grupo de personas la incidencia se esperaba que iba a haber en cada rama 200 personas infectadas por la cantidad de actividad sexual que tiene esta persona y por el riesgo que tienen. Se estimaba un 10% por año, y en el grupo de la pastilla hubo solamente 38 casos infectados, lamentablemente, pero eso es muy bajito. Se demuestra que la pastilla es efectiva, pero la inyección solamente 12 personas, o sea, es muchísimo más efectiva todavía, porque es mucho más fácil de tomar, porque la gente la tolera bien, porque vos te das una inyección y te olvidás después de 2 meses de no... ¿La inyección no hay que darla en qué periodo? Las personas reciben la inyección cuando están seguras que son HIV negativas, y se las colocan en los periodos de riesgo que tienen... ¿Dura cuánto, digamos? Una persona 2 meses. O sea, dura 2 meses. Una persona debería cada 2 meses colocarse esa inyección. Y las personas estuvieron viniendo a la fundación cada 2 meses a ponerse esa inyección, claro. Y finalmente el estudio se tuvo que suspender antes de tiempo, o se va a suspender, en realidad no se ha suspendido, sino que ahora lo que le vamos a ofrecer es a la gente que está con las pastillas, a toda esa gente pasar a la inyección cuando apenas la tengamos disponible. O sea, el estudio, la noticia importante es que este estudio dio resultado antes de lo esperado, es una muy buena noticia, es una inyección que puede prevenir el HIV solamente con una inyección cada 2 meses, y esperamos ahora que rápidamente se finalicen los trámites para que esto se pueda incorporar, como se pueda aprobar, para que se pueda empezar a distribuir como una estrategia de tratamiento. Este es el primer estudio que lo demuestra, y hace falta varios meses ahora hasta que la FDA en Estados Unidos, en Argentina, lo aprueben y se pueda empezar a distribuir comercialmente de forma gratuita. Sería un tratamiento preventivo para evitar el contagio de HIV. ¿Estamos entendiendo bien? Bien. Exacto. Pregunta. Hasta que esté la vacuna. Hasta ¿no? ahí, muy bien. Omar Suel, que veo que como está muy entrenado en los medios, ya se anticipa la pregunta. Claro. Ahí va la pregunta. ¿El SIDA surge en los primeros años de la década del 80, es así? ¿O estoy...? El SIDA aparece a la luz del día en los primeros años del 80. ¿Puedo decir palabra COVID? Perdón. Habíamos dicho que no. Sí, habíamos que no. Pero para un ejemplo, para que... Habíamos pactado que no, pero sí, por supuesto que sí. El COVID aparece el 10 de enero, se empieza a hacer público. Pero se ve retrospectivamente que la neumonía en China había empezado en octubre, noviembre. Habían habido primeros casos de neumonía hasta que la gente se da cuenta que eso era COVID y se enciende la alarma. Eso habla de la rapidez de la medicina moderna, de las comunicaciones modernas, de los transportes, porque después se distribuye por todo el mundo. El HIV aparece en el año 81. Aparece porque empieza a morirse gente que se había infectado hacía muchos años en Estados Unidos. Hoy sabemos que uno, desde que se infecta hasta que se muere, si no hace nada, pasan 10 años. En el 81 empieza a morir gente en Estados Unidos, o sea que ya hacía muchos años que estaba circulando. Cuando se va a buscar retrospectivamente muestras, se encuentran muestras positivas en el año 65. Cuando uno hace todo el análisis molecular para ver de dónde salió el HIV, cuándo pasó del mono al hombre, en 1908 es el salto
de los primeros casos de HIV de monos a personas. Entonces todo este tiempo estuvo frenado en África porque no había posibilidad de comunicación, porque no había movilidad, porque no había movimiento. Pero cuando empieza toda la comercialización en África del Sur y de ahí empiezan los vuelos internacionales, es donde se expande en los 70 y en los 80 la infección por HIV, que después se hace pandémica, ¿no? Eso es increíble el cambio, cómo hemos cambiado, cómo nos hemos hecho de vulnerables por la... A ver si logro entender. El HIV, el primer hallazgo del HIV, rastro del HIV desde 1908. Se empieza a manifestar, ustedes logran reconstruir que pasa del mono al hombre en el año 75, ¿es así? No, al revés, pasó del mono al hombre en el 1908. Pero se quedó en África. Se quedó en África, estuvo mantenido por las condiciones sociales, por la falta de comunicación, y cuando hacen todas las carreteras de Kinshasa, empieza a hacer un montón de movilización social para hacer toda esa carretera, vienen todos los desplazamientos de gente para eso, con la prostitución en ese, como en todas las grandes obras. Vienen los constructores, las empresas contratistas extranjeras y todo eso. Claro. Cuando eso empieza a explotar, a florecer, digamos, en el sur de África, es donde empieza a diseminarse a otras partes del mundo. Es fascinante, porque uno lo ve así y dice, bueno, te demoraste 80 años en afectar a todo el mundo. Y ahora se demoraron, ahora, ¿cuánto? Ahora se 2 meses. 2 meses. Ahora, Lo que antes duró meses. 80 años, ahora duró 2 meses. Claro, y si ves un mapa de esa época, de los aviones en el cielo en esa época, y ves de 1980, claro, y ves un mapa de los aviones de hoy, bueno, no de hoy, de antes de la pandemia, es increíble, claro, la cantidad de tráfico, cómo se ha aumentado, ¿no? Entonces, realmente, el impacto social que tienen la globalización en la transmisión de las enfermedades es muy potente. Pero volviendo al tema de la vacuna, a pesar de eso, es un virus que no se ha podido hacer nunca una vacuna por la cantidad de mutaciones que tiene. La cantidad de mutaciones. Claro, es un virus que se multiplica muy rápido, el HIV, muy rápido, millones de copias cada día. En cada una de esas multiplicaciones puede tener una pequeña mutación, y cuando va acumulando tantas mutaciones... Para decir de una manera, cuando estás a punto de agarrarlo, pim, se cambia la ropa y se transforma en otra cosa. Totalmente. El mismo persiste en el humano justamente porque cada 3 meses es tanta la cantidad de mutaciones que las mismas defensas de uno dejan de poder controlarlo. Entonces es como que cada 3 meses es otro virus en tu cuerpo. Entonces, hasta ese momento no tenemos una vacuna que sea efectiva. Sin embargo, el año pasado se terminaron unos estudios en monos que se pudo conseguir una eficacia de protección de un 67%, o sea, 2 de cada 3 monos que uno infectaba, se evitaba la infección, por más que uno lo intente infectar y inyectándole virus 10 veces. Y eso es un avance muy, muy importante, y en Argentina en diciembre empezamos a probar esa vacuna en humanos, en Argentina, en 5 lugares de aquí de Argentina, y en el mundo también, ¿no? En varios centros del mundo. Aplicándole el virus a humanos. Que en realidad no es el virus, sino es una vacuna hecha por biología molecular, como muchas vacunas que nosotros recibimos. Muchas vacunas son virus atenuados, pero otras son por recombinación genética. Uno agarra otro virus, un adenovirus, por ejemplo, y le pone en la membrana pedacitos del virus de HIV para que no sea infectivo, digamos, ¿no? Claro. Sí, para que no produzca enfermedad a la gente. Entonces se han empezado a vacunar a personas de alto riesgo con estas vacunas, y lamentablemente el COVID nos frenó el estudio, digamos. Pero estamos deseosos de reiniciar ese estudio lo antes posible, porque ojalá que sea la primera vacuna que podamos demostrar que tenga un impacto alto. Ya había una vacuna que se había hecho antes en 2009 y tenía una eficacia del 30%, es muy poco y no se pudo usar por eso, pero esa vacuna ayudó a identificar las partes del virus que funcionan bien, y ojalá que ahora con esta nueva pregunta funcione. Ya que está habilitado preguntar por el COVID, ¿es más viable, más factible encontrar una vacuna que controle el COVID que controle el HIV? Sí, es probable que sí. La tasa de mutación del COVID es muchísimo más baja. Ya hay precursores de vacuna parecidos a otros coronavirus, al SARS, vacunas establecidas en ARN, o sea, en pedacitos de los ácidos nucleicos que tiene el virus, y parecen funcionar, y ya hay 9 vacunas en evaluación.
que vamos a ver si tienen buenas respuestas, ¿no? Bien. Los plazos de pruebas de vacunas generalmente son largos, ¿no? Porque tienen varias fases, ¿no? Exacto. Puede que ante la urgencia, la pandemia, la demanda de la opinión pública mundial, esos plazos bien podrían acelerarse, digamos. Toda la parte burocrática seguro que se acelera, claro. Se acelera muchísimo, digamos acá, lograr que en un país se apruebe empezar un estudio demora en general 6 meses, ahora con el tema del COVID, para cuestiones relacionadas al COVID, se demora 2 semanas nada más, o sea que todos esos plazos se pueden acelerar, pero las fases de análisis en las personas no se puede, porque uno tiene que inyectar personas, esperar que le haga efecto, y después esperar a que cuánta gente de estas... Y además hay que hacerlo con... cuántas se infectan y cuántas no. Con una muestra grande hay que hacerlo, ¿no? Con 2.000 personas, 1.500, 2.000 personas, y seguirlas durante por lo menos 3 meses, 4 meses, para estar seguro que no haya un efecto adverso grave. Entonces, por lo menos ya de estudio nada más, tenés 6 meses de evaluación. Entonces, antes de fin de año y antes de los primeros, no va a estar. Seguramente no va a estar. Antes de fin de año y antes de principio del año que viene seguramente no va a estar. Del Remdesivir, ¿qué podemos decir? Que fue aprobado por la FDA y... La FDA nos ha sorprendido a todos nosotros mucho este año, porque aprobó también la hidroxicloroquina antes que el Remdesivir, basado en un pequeño estudio de 20 personas que parecía que era la bomba milagrosa. Es lo que está tomando Trump, ¿no? Él dice, sí, por lo menos. Es lo que está tomando Trump. Y después diferentes estudios han mostrado que no era tan efectivo, y estamos todavía terminando de definir si es o no efectivo, esperando los resultados de un estudio muy grande que van a llegar pronto. Remdesivir, hay 3 estudios, uno pequeñito que dice que funciona, uno mediano que dice que no funciona, que hicieron los chinos, y uno muy grande que todavía no se publicó, pero que circulan versiones de que está funcionando. Así que estamos muy ansiosos de ver ese resultado grande, en base a esos rumores, diría yo, digamos, a un informe que dio el director del Instituto de Estados Unidos, Anthony Fauci, que parece que está funcionando bien. En base a eso se aprobó en la FDA por la urgencia, pero no hemos visto, no se han publicado los resultados, ningún científico ha podido leer esa información, así que estamos muy ansiosos esperando a verla. Ojalá que funcione, pero no nos llama mucho la atención de que no estén publicados ya, si hubiera funcionado tan bien. Un abrazo muy grande, Omar. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a cuidarse y a seguirse cuidando un tiempo más. Está muy bien. Omar Suet, desinfectólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Esto es a propósito del reciente anuncio del nuevo método de prevención del VIH. Me encantó esta nota, Sí, estuvo interesante, sí. Casi no hablamos además de COVID, ¿no? Qué claro que es para explicar. Qué bueno que es Omar Suet, ¿eh? Sí. En serio, bueno, hay muchos... No, porque son cuestiones muy complejas, y no tenés mucho que te lo pueden explicar así, tan sencillito y tan complejo, tan para seguirlo, ¿no? Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.